¿Tiene definición la filosofía? ¿Cuál es? ¿Es unánime? Está claro que académicamente hablando hay una definición, pero no es compartida entre los filósofos. Siempre buscan peros. Nunca están contentos. Es habitual en la comunidad de filósofos que cada uno haga lo que quiere, y por consiguiente, cada filósofo tiene una definición de su ocupación. Por otro lado, dejar a un filósofo que defina lo que es la filosofía, entre otros conceptos, es perder el tiempo. Aunque sí, se asiste a un despliegue lingüístico interesante, una verborrea que merece la pena. La filosofía es la diversidad y la divergencia en su grado sumo. Incluso algunos filósofos llegarían a rozar el misticismo. Absurdo. Para Carswell Smart, definir la filosofía es bastante difícil, pues es uno de esos conceptos familiares que no nos detenemos a definir hasta que alguien pregunta por él, y después de esto nadie se pone de acuerdo. Max Horkheimer, en su libro La función social de la filosofía, escribió de manera clara el panorama de lo que ocurre con la filosofía cuando a alguien experto en este asunto se le pregunta por su definición. Lo primero que puede ocurrir con alta probabilidad es un rechazo de esta persona a definir su trabajo en unas pocas líneas, como hace el resto de saberes humanos. En segundo lugar, ocurrirá, es un hecho seguro, que existen múltiples definiciones en función del experto al que preguntemos. Como se verá en la encuesta realizada, la multitud de definiciones aumenta y se desvirtúa cuando se pregunta al público. Por otro lado, la definición de filosofía ha ido cambiando con el tiempo. La definición de filosofía es tan difícil que para tratar de aportar un poco de luz sobre el difícil tema de definirla y salir de este escollo, han sido muchos los filósofos que, con mayor o menor acierto y nunca con el consenso de la comunidad filosófica, han intentado reunir palabras más allá de una genérica definición del diccionario. De este modo, John Hospers, en su libro Introducción al análisis filosófico, trata de apuntalar la definición ofreciendo 4 características. A saber, la filosofía se ocupa de la clarificación de los conceptos o ideas humanos. Segundo, trata de temas y problemas del más alto grado de generalidad. Tercero, la filosofía no procede de dictados injustificados, ni de la experimentación. Cuarto, se pregunta por las cuestiones últimas, investiga los fundamentos y presupuestos subyacentes a todo objeto de estudio, utilizando preguntas del tipo ¿qué es o cómo sabemos? Por su parte, José Pablo Feynman dice que la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa en la totalidad de lo real. Como se puede leer, la anterior definición es como decir nada. En su libro Introducción a la filosofía de la ciencia de Anna Stani, no ofrece a primeras una definición, sino que señala las peculiaridades de este supuesto conocimiento y, sobre todo, marca las diferencias respecto al resto de los saberes. En fin, una pena. La filosofía se ocupa de la naturaleza y orígenes de la realidad. Forman parte del quehacer filosófico, pero, vamos a ver, ¿esto no es ciencia? Esto hace que, en la actualidad, la filosofía sea difícil de estudiar, o se memorice sin más, y no sin razón, quede arrinconada, en el olvido, o como una idea difusa por el resto de saberes. A lo largo de la historia han habido muchos personajes importantes que han desarrollado supuestamente filosofía y su definición,
pero se deja al lector que extraiga sus propias conclusiones sobre la filosofía y el objeto de esta. Y por eso luego pasa lo que pasa, que cada uno piensa lo que piensa y jamás habrá consenso. Y esto será motivo de orgullo entre los filósofos, porque deja libertad. Se suele entender a la filosofía como la aspiración por estudiar y encontrar categorías universales y abstractas exclusivamente con medios racionales. Pero claramente esto resulta imposible e inabordable con medios tan pobres como un señor llamado filósofo desde la comodidad de su sofá, leyendo y comentando libros de todo tipo. Supuestamente, filosofar es pensar, pero no la inversa. El ser humano que piensa no filosofa, analiza sus pensamientos, recuerda, supone, siente, piensa en hipótesis, trata de llegar a un resultado más o menos racional, por tanto no filosofa, hace ciencia o humanidad en algún modo, o recurre a su experiencia y recuerdos. Algunos definen a la filosofía como una ciencia, algo muy discutido entre los filósofos y científicos. También se dice que la filosofía es una empresa racional, que se encarga de todos los temas, que se dice que tiene sustantividad y es sistemática, pero de nuevo no se encuentra diferencia con los verdaderos saberes, es decir, ciencia y humanidad. Salvo que la filosofía no clarifica, sino que más bien emborrona y diverge, y además el que mucho abarca, poco aprieta. Para Aristóteles, la filosofía era un saber que se ocupaba teoréticamente del ente en tanto ente y de las propiedades que como tal le son propias. Desde Aristóteles se vio claramente cómo la filosofía era divergente y ganaban quienes mejor argumentos que no pruebas podían aportar a su retórica. Atendiendo a Immanuel Kant, el espacio de la filosofía, entendida esta en sentido radical, trata de responder a las preguntas: ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos conocer? ¿Qué tenemos derecho a esperar? ¿Qué es el ser humano? Pero estas preguntas se contestan claramente desde la ética o la antropología, entre otras ciencias. Para venir a embrollar más las cosas, Whitehead definió a la filosofía como la crítica de las abstracciones. Las críticas a este pensador surgen enseguida, cuando al leer el artículo se pregunta: ¿quién ha otorgado a la filosofía esa función? Vamos a ver qué es lo que piensa Wittgenstein. Para este pensador, el objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. La filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecimiento de las proposiciones. Es decir, la filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos, que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. Se podrían continuar recogiendo definiciones de otras decenas de autores y vídeos de internet, o plasmar la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia, pero el oyente se habrá dado cuenta de lo ridículo que resulta perder el tiempo en ofrecer luz donde hay tanta disparidad de opiniones dentro y fuera de la filosofía. Si más se demuestra la existencia de la filosofía y su definición, peor aún se le puede asignar concretas funciones o un objetivo. En definitiva, aunque no hay consenso en la definición de filosofía,
más o menos leyendo textos y escuchando personas, hay unos criterios generales. Por su parte, la UNESCO tampoco atina y no dice nada más que cursilerías. Lo que está claro es que la filosofía se encarga de complicar aún más las cosas, donde la luz de la ciencia o de las humanidades no ha llegado. Y se creen que la filosofía es la totalizadora y la clarificadora, cuando en la casa de los filósofos y en su mente son un completo desastre. En la filosofía hay más intenciones y aspiraciones que hechos. Otra cosa que está clara es que la filosofía no es ninguna ciencia, y menos aún la ciencia primera, debido al caos y odio reinante entre ellos. Estas pretensiones son fruto de muchas personas soberbias. En definitiva, la filosofía no tiene sentido ni definición. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo.